Bien, ya estamos grabando, entonces nuevamente bienvenida Diana. ¿Cómo te va, Diana? Buenos días, profe. Bien, sí, señor, gracias. Y Víctor Eduardo, ¿cómo estás? Bien, profe, muchas gracias. Bueno, tenemos nuestra última clase, chicos. Hoy es nuestra última clase en 8 días. Está toda desenfocada, mi hijita Diana. ¿Qué pasó? Tiene las gafas empañadas. Porque acá se ve toda desenfocada. No, profe, es que estoy acá en la sala, entonces está haciendo harto sol y no se ve bien. Ah, ya, bueno, se ve toda desenfocada y yo pensé que eran mis gafas, no, son las suyas. Bueno, les decía que entonces ya cubrimos todos los temas que tenemos que cubrir, entonces vamos a aprovechar el tiempo y vamos a hacer un diagnóstico macroeconómico de Colombia de las tres principales variables que se midan en la política económica, que es la variable del empleo, la variable del Producto Interno Bruto, la balanza de pagos y la inflación. Digamos que con estos valores podemos hacer un diagnóstico. Ya enfocó, mijita, vea. Ahí ya se ve nítida y clara. ¿Qué pasó? ¿Reguló el sol allá? ¿Habló con sus contactos y le regularon el sol? Bien. Sí, ya. Y adicionalmente vamos a ver algo que nos va a contextualizar en lo que es la nueva realidad. Pues básicamente, ¿por qué? Porque tenemos una realidad antes de marzo, que es la realidad antes de que nos metieran en esto de la pandemia, y otra realidad ahorita, después de marzo, metidos en la pandemia. Esto de la pandemia va para largo, pues sí, recuerden que nos digo que nos han estado, pues porque uno toma la información de los medios de información, de la televisión, de los diarios y de internet, diciendo que pues que ya tienen la solución, que porque hay unos laboratorios que han estado, digamos que trabajando en la vacuna, pero yo creería que antes de un año no tenemos la solución real. La solución real es como que volvamos a lo que teníamos antes de marzo de este año. Y aún volviendo a lo que teníamos, digamos que corrigiendo los posibles efectos que pueda tener la pandemia, económicamente la economía puede demorar a nivel mundial, puede demorar fácilmente 5 años o más en recuperarse y en volver a tener los mismos niveles de crecimiento que teníamos antes de marzo de este año. Pero adicionalmente hay algo, y es que yo no creo que volvamos igual. Esto ha transformado a todo el planeta y pues obviamente también ha transformado la manera en que nos movemos en la economía. Yo creería que la economía va a cambiar adicionalmente porque a la fuerza nos dimos cuenta que de algo que ya percibíamos, pero que no habíamos logrado ver qué tanta afectación tenía en nuestros estilos de vida, que son las técnicas de información y comunicación, las TIC, y esto que estamos entrando en la cuarta revolución, que es el Internet de las cosas. El habernos metido por fuerza mayor en las casas, en los hogares, para poder trabajar y para poder hacerle frente a la pandemia, nos ha mostrado tanto a nosotros como personas naturales, como a las personas jurídicas, a las empresas, a las organizaciones y al Estado, que podemos funcionar sin necesidad de tener que ir a la casa, sin necesidad de tener que ir físicamente al trabajo. Yo creo que las plantas de personal se van a reducir bastante porque las empresas se dieron cuenta sencillamente de que pueden funcionar sin tanto trabajador y que pueden hacer que los trabajadores estando en casa y mediando con tecnologías puedan ser mucho más eficientes. Entonces no creo que volvamos a los niveles de empleo. De hecho, ahorita estamos en unos niveles de desempleo muy grandes. Estoy hablando con John, chicos, aquí por el teléfono, señor. Bueno, señor. Allá le va. Bueno, listo. Estaba hablando con John aquí que parece que se le pierde el link de enlace, entonces ahí lo acabo de llamar. Víctor y Diana, ¿me están escuchando? Es que los veo congelados. Buenos días. Sí, señor, pues lo estamos. Bueno, buenos días, John. ¿Cómo están? Hola, Bien, Diana. señor, ¿tú qué tal? No está de Bien, todo paso. bien. Hola, compañero.
Hola, señorita Diana. Ahorita necesito pedirle un favor. De gerencia, no sé qué miércoles se llama, algo así. Gerencia de calidad. Bueno, ¿Ya arreglaron sus cosas entre John y Diana? Bueno, chévere. Sí, ya. No, pero hay que aprovechar. Bueno, entonces les decía yo a ustedes, bueno, John, tú que acabas de llegar, te decía que nosotros cubrimos totalmente el sílabus, entonces vamos a aprovechar esta clase para hacer un diagnóstico de las principales variables macroeconómicas de Colombia, mirar a ver cuál es nuestra situación actual, en qué estamos y para dónde vamos. O Listo, sea, profe. en qué está Colombia a nivel macroeconómico. Y lo vamos a hacer en función de tres variables, que es básicamente el empleo, que nos está pegando duro. Estamos en unas tasas de desempleo del 20.1%. La realidad es que se han perdido 5 millones, creo que alrededor de 5.400.000 puestos de trabajo, en función de otra variable que es la balanza de pagos, y Colombia desde hace 10 años viene mostrando balanzas de pago negativas, y lo otro que es el crecimiento del Producto Interno Bruto, que el crecimiento, digamos que sí hemos tenido incluso a precios constantes y a precios corrientes, crecimiento del Producto Interno Bruto, pero avanzamos muy, muy, muy lento. Y esto habría que contextualizarlo dentro de una nueva realidad, que es la realidad de, ¿cuándo fue la última vez que entraron a McDonald's? O no comen hamburguesas o no entran nunca a McDonald's. Yo sí, pero tal vez a principio de año, sí. solo ¿Cuántas la... comidas creen que sirve McDonald's diariamente? Unas, ¿qué? Pongámosle unas 2000. En todo el mundo. Uy, no. Incalculable, demasiado porque tienen tantos países del mundo. Casi todos los países del mundo. Usted habla de McDonald's y hay. Bueno, demasiado es cuánto. Dígame una cifra loca ahí, John. Cifra de una loca. Venga a ver por ahí que unas, no sé, 10.000 millones de hamburguesas. No, tampoco. Es mucho. Bueno, No, pero sí entonces, están sirviendo alrededor de unos 70, 80 millones de ya, comidas. Ellos lo llaman comidas, pues la hamburguesa, las papas y la gaseosa. Lo cual es harto. Lo cual es bastante. Es mucho. Bien. claro. Monsanto está vendiendo mucho. Ayer estuve revisando las 10 primeras empresas del planeta. La primera ya no es Apple. Hay una empresa saudí que se dedica además al petróleo, lo cual además es una curiosidad porque el petróleo hacía por lo menos unos 15 años que no aportaba, no había una empresa dedicada a la explotación de petróleo dentro de las 10 empresas más poderosas del mundo. Y ahorita hay un... Se le fue la voz, profe. Sí, qué pena contigo. Ahorita hay una empresa saudí y es la empresa que más ventas tuvo el año pasado en el planeta. Tuvo ventas de ¿Cómo es que un se llama, billón. profe, esa empresa? Espera, ya te digo. Creo que es Sancon, algo así. Ya te digo exactamente y les puedo dar incluso el ¿Y qué es lo que vende? petróleo, se dedica al negocio de petróleo. Solamente con petróleo, quiere que eran algunos derivados. Pues cuando hablamos de petróleo y derivados del petróleo. Esto es por ventas. Permítanme aquí. Me olvidé el nombre de esa empresa, yo no, entre otras cosas no la había visto nunca. Aramco se llama la empresa. Es saudí. La segunda empresa es que Apple era la primera, estuvo siendo la primera por mucho tiempo, y la segunda era Alphabet. Les voy a mostrar el estatus cómo está. Pero esa empresa el año pasado ni siquiera estaba entre las empresas más grandes del planeta. Y después teníamos las estadísticas del 2018, el 2017. Pues este año tenemos las estadísticas del año anterior, del 2019. Pues permítanme, les muestro. Adicionalmente nos sirve de abrebocas para un video. Miren, ahí están las empresas. Estos son ventas. Estamos hablando, Aramco, Arabia Saudita, estamos hablando de Profe, no se ve. 1.764.000 millones de dólares. No se ve la pantalla. ¿No lo están viendo?
No, señor, no, señor. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí lo ven, chicos? Sí, profe, ahora sí. Bueno, la empresa se llama Aramco y estuvo, ese 1 punto algo es 1 billón. Estamos hablando de 1.764.000.000.000 de dólares. Ellos se dedican a energía, pero pues eso de energía es petróleo y bueno, no sé, la realidad es que yo no conozco esa empresa, no sé qué tanto de energía estén manejando, no sé si es por decir algo lo que hace Celsia acá, porque básicamente ellos manejan el petróleo. Celsia se dedica aquí en Colombia a la energía, pero es otro tipo de energía porque es energía producida, energía eléctrica, energía producida a partir de hidroeléctricas y termoeléctricas. Queda un poco a lo que se dedicaba Enron. Enron, antes de que quebrara. Enron se dedicaba a manejar al por mayor grandes volúmenes de energía mediante interconexión. La segunda es Apple, y miren que Apple, claro está que Apple ha estado disminuyendo porque creo que Apple en el 2017, 2018 alcanzó 1 trillón y ahorita está en 1.421.000. Microsoft estaba relativamente abajo, estaba por allá en el octavo, en el noveno lugar. Ahorita está en el tercero, 1.409.000. Amazon, 1.062.000. Alphabet, estos son los dueños de Google y de YouTube. Y, bueno, tienen una cantidad de inversiones, ellos se van moviendo ahí. 1.044.000.000.000 de dólares. Estos son en ventas. Facebook, 610. La diferencia ya es grande, ¿no? Alibaba, que esto creo que son unos portales. Sí, es Para de ventas ventas. salió, señora, Señorita, son ventas. ventas, sí. Alibaba se dedica a portales de ventas. Un poco lo que hace Mercado Libre, pero pues en otra dimensión, obviamente. Bueno, y ahí tienen ustedes como las... Si nosotros ubicáramos a Colombia en este rango, el Producto Interno, déjenme revisar aquí que yo les hice a ustedes unas tablitas. El Producto Interno Bruto de Colombia para el año anterior, recuerden que el Producto Interno Bruto en este caso es la sumatoria de todos los bienes y servicios de la economía. Oiga, ¿por qué está molestando? Estamos hablando que en el 2019 estábamos en 323.000.000.000 de dólares. Si ubicáramos a Colombia como si fuera una empresa, aquí estaríamos hablando de qué. Estamos bien abajo. Por ahí va Estaríamos Avianca. hablando como del puesto 14, más o menos. Bueno, con la plata de Avianca, tal vez. 323. 323, ni siquiera en el puesto 14, más abajo. 323, estaríamos en el puesto 16, si pensáramos que Colombia fuera una empresa. Pero pues Colombia obviamente no es una empresa, es un país, entonces, obviamente, en ese sentido orientado que quisiera que viéramos, ahora resolvemos su crucigrama, nos damos un divertimento ahí. Resolvemos el crucigrama para que ustedes tengan. Les voy a mostrar un video, ese video es un video hecho por los eurodiputados. El video tiene una participación de Freeman, ¿se acuerdan de Freeman? No. ¿No les han enseñado la teoría de los interesados, viejos? Viejos. ¿Nunca les han hablado de la teoría de los interesados? No. La teoría de los interesados es algo que tiene unas aplicaciones a nivel administrativo. Casi todas las empresas están aplicando esa teoría en sus empresas. La mayoría de las empresas es como lo último, la última aplicación que se ha encontrado de teorías a nivel administrativo. Esa teoría de los interesados la creó Freeman, y Freeman básicamente fue el que creó el término stakeholder, que básicamente lo que traduce es interesado. Él sencillamente sacó las empresas del interior, de ser administradas únicamente hacia adentro. Ya se había hecho algo cuando se identificaron los clientes. Digamos que se pensaba en clientes únicamente como el único vínculo exterior de la empresa, en cuanto a personas, bien sean jurídicas o naturales. Se pensaba únicamente en el cliente. Pero Freeman identificó que la empresa tiene una serie de personas que terminan siendo afectadas por la actividad de la empresa. Llamó a esas personas stakeholder, entonces él identificó, bueno, no son solamente los empleados, y adicionalmente a los empleados, los clientes, los consumidores y
¿Se quedó mudo, profe? Sí, qué pena con ustedes, se me desconectó el micrófono. Freeman identificó que adicionalmente a los empleados, que son los clientes internos, junto con los accionistas e identificar los clientes externos únicamente como los compradores, pues existen una serie de personas que se ven afectados, los competidores, el gobierno, los distribuidores, las comunidades, la parte social, y que todos están interesados en que la empresa les vaya bien. Entonces, básicamente él decía, la teoría es lo que dice es, mire, y eso se está trabajando a todo nivel, a nivel de responsabilidad social, a nivel de economía, a nivel de la cuenta de triple resultado en la parte ambiental, en la parte social y en la parte económica, se están integrando. Lo que les dice a la empresa es, mire, nosotros no estamos solos. Usted puede tener competencia, pero el competidor no lo mire como un enemigo, mírelo como un partner, mírelo como un socio. Él está interesado en que a usted le vaya bien, porque si a usted le va bien, de alguna manera usted jala el sector de la economía donde él mismo también se está moviendo y eso lo favorece a él. Entonces hay que crear relaciones de gana-gana con todo mundo, hasta con los competidores, lo cual es lo que se está haciendo hoy a nivel global. Se mira como a todo mundo como socios. Entonces, claro, amplió el espectro de la aplicación no tanto de la economía ni de la administración, sino de la gestión administrativa de la empresa. Y eso se está aplicando mucho más incluso, digamos, que lo último que habían creado Norton y Kaplan, o que lo que había, a pesar de que lo de Porter pues tiene una aplicación, toda esa teoría de las ventajas competitivas tiene una aplicación también muy difundida, pero digamos que como se están moviendo ahorita las empresas y la teoría administrativa es por el lado de la teoría de los interesados. Bien, hay unos aportes de Freeman. Freeman está vivo y Freeman pues ya está entrado en años, no mucho, no tanto como Porter, pero uno podría pensar que Freeman viene a ser el Drucker del siglo XXI. Recuerden que Drucker teorizó mucho. Dentro de eso tenemos APO, administración por objetivos, tenemos toda la parte de las estructuras ya no funcionales, sino matriciales, que diseñó el siglo pasado. Bien, también hay un aporte en ese video de Soros. Yo no sé si ustedes conocen a George Soros. ¿Sí saben quién es? ¿No se lo han presentado tampoco? Hay que presentarle un poco de gente a ustedes, hombres. Soros lo tildan de especulador financiero. Yo creo que Soros es el hombre que mejor entiende la dinámica de los mercados hoy en día a nivel mundial. Soros se dedica a la inversión en empresas y, por decir algo, en el 2010 o algo así, porque él viene trabajando algún tiempo. Antes se me olvida el nombre, era un japonés el que hacía eso. Ese japonés incluso vivía en un hotel y tenía un helicóptero en el techo del hotel. Había un helipuerto que era de él, y ese helicóptero estaba porque él corría en la bolsa en Nueva York, en Londres, en Tokio. Entonces el helicóptero estaba porque antes la bolsa exigía, no existían firmas digitales, como hoy en día. La bolsa exigía que se firmaran los negocios, y el helicóptero estaba para llevarlo al aeropuerto y del aeropuerto sacarlo a Londres o a Nueva York o a Tokio a firmar los documentos, porque antes se exigían las firmas, hoy en día no. Pero el Soros es el equivalente. En el 2010, en una noche le quitó alrededor de $1.000 millones a los británicos. Tuvieron que cerrar la cotización de la libra esterlina y parar. En las bolsas usualmente se hace eso, cuando ya se considera que es demasiada la afectación que puede haber a una empresa o a una economía, se para, dice no, paremos la bolsa, no hay más negociaciones, o paremos por lo menos las negociaciones con esa empresa o con ese país, porque está saliendo muy afectado. Y el tipo en un día les quitó $1.000 millones. Pero curiosamente, Soros entiende también la economía, que ahí en el video ustedes se van a dar cuenta, y sobre ese video vamos a realizar la segunda actividad. Yo les voy a colocar una actividad que ustedes van a resolver sobre ese video y lo que vamos a ver hoy, que sería nuestra segunda actividad del corte. Soros entiende también el mecanismo que él mismo dice, mire, los mercados funcionan perfecto para nosotros, las personas, y para las empresas. Para las personas jurídicas, ¿no? Y para las empresas, pero no funcionan también para las personas naturales. Dice, el mercado y las empresas no tienen por qué hacerse cargo de los servicios públicos, no tienen por qué hacerse cargo de prestar seguridad social, no tienen por qué hacerse cargo de prestar
los servicios básicos que la Constitución en cada uno de los países le asigna al Estado. Eso es competencia del Estado. Si lo dejan en manos de los particulares, no les va a resultar. Y de hecho, en lo que hemos venido derivando en todos estos países que tienen teorías neoclásicas en aplicación económica, es en eso. Como la receta es que el Estado intervenga lo menos posible, el Estado ha terminado por derivar los servicios médicos en los particulares, los servicios públicos en los particulares, la educación en los particulares, y resulta que los particulares cuando hablamos de inversionistas, lo que les interesa es obtener beneficios. Entonces, terminamos en lo que terminamos, por decir algo, en la prestación de salud, cuando los médicos los miden con indicadores tales como que dentro de más procedimientos quirúrgicos que son necesarios termine recetando, más rápido tenemos que echar al médico porque nos está saliendo muy caro todos los procedimientos que él ordena. Entonces, o con el funcionamiento de la salud a punta de tutelas, todo el que necesite una droga, y si la droga es relativamente muy cara, entonces tiene que colocar una tutela para que le reconozcan, pero hay personas que mientras colocan la tutela ya se murieron. Entonces terminamos, digamos que con unas desviaciones ahí. Eso lo comprende Soros, un tipo que funciona perfectamente y que puede estar especulando y ganando cualquier cantidad de dinero. Entonces, digamos, el video es interesante. Vamos a ver únicamente el video, es extenso. Vamos a ver únicamente los primeros 20-25 minutos por una explicación que se hace allí, en la cual nos muestran qué son las empresas hoy en día, por lo menos hasta antes de la pandemia. Esto de la pandemia, vamos a tener que medir los efectos después. Todavía no tenemos tanta información como para mirar a ver qué estrategias han venido tomando las empresas. Sabemos las estrategias de las empresas nacionales, ¿no? Volquémonos en el consumo interno, pues compra colombiana. Pero todavía no sabemos qué tantas estrategias de carácter económico y administrativo han tenido que tomar las empresas transnacionales para poder hacer frente a esto de la pandemia. Yo creo que lo sabremos por ahí en 3 o 4 años qué tanto han estado haciendo. Bien, entonces les presento el video, que es bien interesante, por lo menos para las personas que somos apasionadas de estos temas de carácter económico. Para otras personas pues se convierte en hijo de madre. Aburrido el asunto. No lo descargué porque es pesado y este aparatico se me está poniendo a ratos lento, no sé qué hacer. Pequeño número de grandes empresas globales. Monsanto controla el 90%. Todos dependemos cada vez más de un pequeño número de grandes empresas globales. Monsanto controla el 90% de las semillas transgénicas en el mundo. Microsoft tiene un 88,26% de la cuota de mercado en software informático. Cada día, 150 millones de personas en todo el mundo compran un producto Unilever y ni siquiera lo saben. McDonald's sirve más de 58 millones de comidas diarias. De las 100 economías más grandes del mundo, 51 son empresas. Los estados pierden poder al mismo ritmo que las grandes corporaciones lo ganan. La globalización ha generado un nuevo contexto que necesita nuevas reglas de juego en la sociedad del siglo XXI. Sí están viendo, ¿verdad, chicos? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Este video yo no se los había mostrado a ustedes, ¿no es cierto? No, señor. Vivimos en un mundo global, es un mundo pequeño. Lo que pasa en África afecta a la gente en Europa, lo que pasa en India afecta a la gente en Australia, lo que pasa en Latinoamérica afecta a la gente en España, de manera que necesitamos buscar un modelo. Ahora existen dos modelos de planificación, por así decir, de asignación de recursos, es solo el mercado y sobre todo hay una serie de países que están siendo muy importantes y relevantes. Y añadiría otro aspecto más. La concepción del occidente como el
faro de movimiento de todos los países, ya no es las religiones, de los países árabes, otra serie de valores y motivaciones se están definiendo, con lo cual, bueno, pues podemos decir que el entorno, el contexto actual es muy distinto al de Bretton Woods. Ya no es de unos grandes potencias que lucharon en la guerra, sino es un mundo de verdad. Ahora sí que podemos decir que estamos hablando de empresas globales, empresas cada vez más importantes, son grandes holdings en todos los sectores económicos, ya sea la banca, los seguros, los automóviles, la aeronáutica, son grandes holdings con una implantación internacional, producen en 20, 30 o 90 países del mundo. Y las políticas nacionales se han quedado felices. No les pueden. Los estados no tienen capacidad para intervenir sobre ellos, sobre las empresas, con sus leyes, con sus políticas fiscales, con sus leyes laborales. No pueden. Tampoco los sindicatos, porque su respuesta es una respuesta local frente a un capitalismo global. Originariamente, la empresa era una entidad pública fundada sobre la base de relaciones de confianza. La palabra compañía en Italia proviene del latín, cuyo significado original es compartir el pan. Es decir, estaba basado en la familia y en relaciones de confianza, compartiendo esfuerzos por el bien común en áreas como la construcción de puentes o el suministro de agua para la comunidad. En definitiva, acciones muy importantes. Según la empresa va evolucionando, se aleja de esta idea y con el paso del tiempo esto se distorsiona y se convierte en algo que tiene que ver con hacer dinero. Ahora las empresas en muchas ocasiones están en manos de propietarios extranjeros que no están interesados en cómo pueden contribuir a una economía en particular. Lo único que les interesa es que el valor de sus acciones se incremente en un determinado periodo de tiempo. En septiembre de 1992, Soros apostó $10.000 millones contra la libra esterlina y dicen que ganó en una noche $1.000 millones. La moneda británica se hundió y acabó saliendo del sistema monetario europeo. Today, as a matter of fact, very often the responsibility of the shareholdership is totally diluted by that time. Hoy en día es muy común que la responsabilidad de los accionistas esté totalmente diluida. Por esto quiere decir que una persona privada invierte en fondos y no sabe lo que ese fondo va a hacer con su dinero. Muy a menudo el fondo va a decidir invertir el dinero en las acciones más rentables y pasar de una inversión a otra. El fondo informará al inversor acerca de estos movimientos, pero en muchas ocasiones este no lo leerá o simplemente no estará interesado en conocer qué pasa con su dinero, y esos fondos buscan la más alta rentabilidad general, sin preocuparse por la contrapartida social y medioambiental de la inversión para la sociedad en su conjunto. Will not, absolutely not look for the highest possible social or environmental return for the society as a whole. Lo que el accionista quiere es ver el valor de la acción subir todos los años. Se solía pensar que un 5% era una buena rentabilidad, pero ahora eso no es nada. Ahora quieren tener un 10, un 15, incluso un 20%. Y naturalmente esto va en detrimento de las inversiones a largo plazo. Y por supuesto, esto es un fenómeno muy poco saludable. En los últimos años hemos visto en diversos sectores una concentración de empresas. Muy pocas compañías han acabado con una gran cuota de mercado y una gran concentración de poder. Uno de mis colegas en Estados Unidos dice que en la mayoría de los sectores solo puedes ver 2 o 3 actores principales alrededor del mundo. ¿Es esto preocupante? Una gran empresa hoy en día es una estructura muy compleja. Cuando las empresas actúan, hay 2 organigramas, pero en la práctica hay una estructura que no es la funcional, es la que opera realmente en la dirección estratégica de un gran grupo. Cuando digo un grupo, estamos hablando de un grupo que posee el control, por ejemplo, en algunos casos de 5.000 empresas. El problema jurídico y el problema formal está que va a existir un consejo de administración, que es el tenedor
del control político de las 5.000 empresas, y después una estructura ad hoc que muchas veces no es conocida, por supuesto, por el gran público, ni siquiera por los mismos empleados de las empresas. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones, inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Este aumento del poder de grandes empresas las hace, diríamos, competidoras con el poder del Estado. Algunos estados, no todos, pero algunos estados son muy débiles, no están en condiciones de poner reglas a grandes corporaciones que poseen poderes no jurídicos, no políticos, pero sí enormes poderes económicos, que determinan, por lo tanto, aspectos esenciales de la vida de los ciudadanos. No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la AT&T, y DuPont, Dow, Unión Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. El poder de los estados individualmente, hacer lo que se espera de ellos, en cuanto a velar por los intereses de sus ciudadanos, se va reduciendo cada vez más, porque el capital tiene libertad de movimiento. Y si un gobierno intenta imponerle impuestos o regularlo, el capital se irá a otra parte y ese país perderá más que si trata bien a ese capital. Así que muy a menudo el interés de la gente está subordinado al interés del capital. Conviene destacar que estamos en la economía de la externalización, que hoy en día las empresas lo subcontratan todo, absolutamente todo. La empresa transnacional actual, no solo la europea, sino todas, al mismo tiempo que es más potente, enormemente fuerte, sufre un proceso de concentración, pero también de desconcentración. Algunos lo han dicho con una expresión muy gráfica, que la empresa crece adelgazando. Efectivamente, sabemos que las empresas, muchas de las actividades que antes hacían ellas mismas, las descentralizan. Al mismo tiempo, este proceso de externalización es enormemente desarrollado, puede llegar a los extremos terribles. Puede llegar hasta el extremo que la empresa como tal se limita a ser un mero gabinete de diseño establecido en cualquier parte del mundo, en Milán o Nueva York, con unas sede central en la que se manejan los aspectos financieros, con no mucha gente, y a partir de ahí el resto ya no son empresas. La globalización está acelerando este proceso, una nueva distribución del trabajo en el mundo, una nueva división de la producción. Creo que es un error creer que se puede parar la transferencia de producción entre países y está muy claro para nosotros que los países no van a mantener la producción que han tenido en el pasado. Si los sindicatos en el siglo XIX hubieran dicho vamos a mantener la producción donde está para siempre, el 95% de los suecos hoy trabajan en la agricultura. Esto es absurdo. Por lo tanto, los trabajos se van a mover, la inversión se va a mover. El fabricante puede utilizar la mano de obra de Indonesia, a la cual se le paga un salario considerable, y sin embargo venderá ese producto en Europa, por ejemplo, a unos precios que el trabajador de Indonesia no podrá nunca comprar el producto que la fabrica. El gran desafío de la globalización es controlar los procesos e imponer una regulación mínima sobre estos procesos. No, nuestra preocupación no es si el trabajo se hace en Bélgica o en India, sino en qué condiciones se hace el trabajo en Bélgica o India. Y en esto, el asunto clave es el respeto a los derechos de los trabajadores.
Well, what you also see globally is that on one hand there is Lo que nosotros vemos a nivel global es que, por un lado, existe una especie de hipótesis que afirma que la inversión extranjera en países en desarrollo automáticamente va a ser beneficiosa para la gente de esos países, ¿no? But on the other hand, you see that there's a lot of development. Pero, por otro lado, se puede observar que muchos países en desarrollo, como Indonesia, Filipinas o Tailandia, están compitiendo unos con otros para atraer la inversión extranjera. De manera que, al final, las grandes marcas que invierten en países como Indonesia, Filipinas o Tailandia estarán confrontándose con violaciones de estándares internacionales porque cada país bajará sus estándares sociales y medioambientales simplemente para atraer esa inversión extranjera. Lowers down its social and environmental standards just for the sake of attracting foreign direct investment. Around the world in recent years, we have seen. Alrededor del mundo, en los últimos años, estamos viendo una proliferación de las llamadas zonas francas. Estas son territorios en diferentes países, a menudo geográficamente separadas del territorio nacional, donde los trabajadores están contratados para producir exclusivamente para la exportación. Las empresas que operan en estas zonas tienen ventajas fiscales. Estos son, en cierto sentido, enclaves separados del territorio nacional. They are, in a sense, enclaves separated from the national economy. No nos dejan organizar el sindicato. Una vez que se dan cuenta, despiden a los trabajadores que están organizando el sindicato y esos trabajadores quedan ya en una lista negra. Esos trabajadores no pueden conseguir trabajo en otro lugar. Ellos vienen aquí a Honduras y, bueno, son una fuerza de empleo, como la única opción que hay en Honduras, de que la maquila es la única, la fuerza de empleo, el único rubro para poder salir de la situación en que se vive de desempleo en nuestro país. Now, the problems we have with these zones are basically twofold. The first is, los problemas que tenemos con estas zonas son básicamente de dos tipos. it doesn't often benefit the host country very much. El primero es que la producción que se lleva a cabo allí normalmente no beneficia mucho al país donde se produce. Beneficia al capital que viene a invertir allí y después se llevan los beneficios fuera, ¿no? So, the workers working in these zones very often do not enjoy. El segundo problema es nuestra verdadera preocupación, y es que los trabajadores de esas zonas no disfrutan de los mismos derechos laborales que los trabajadores y muy a menudo no les está permitido organizarse sindicalmente. El 80% de estos trabajadores son mujeres muy jóvenes y su situación, como en el caso de los Juegos Olímpicos de China, es muy mala. Este tipo de empresas multinacionales lo que hacen es crear, a través de sus órganos de gestión, estructuras jurídicas para eliminar la responsabilidad jurídica de los directores y de los tenedores de las acciones. Hay una segunda estructura que deriva la responsabilidad jurídica a paraísos fiscales. En este caso, los paraísos fiscales no se usan para ocultar dinero, que es lo que la gente cree normalmente, también es cierto, pero se crean para crear unidades jurídicas que eliminen la responsabilidad de la empresa principal. Y como tercero o cuarto elemento está la ingeniería contable y financiera, que se hace también a través de empresas creadas en estos paraísos financieros que permiten no solo ocultar beneficios, sino ocultar pérdidas o ocultar mercados clandestinos, monopolizados, como era el caso de Enron, donde se fijan precios de manera ilegal, en el caso de Enron, de la compra de corriente a las redes de alta tensión al formal en el mercado mayorista. Enron, which failed, you know the story of Enron. Enron, cuando quebró, tenía más de 700 empresas solo en las Islas Caimán, de manera que es posible hacer juegos ilimitados con esa cantidad de empresas y lugares donde dejar el dinero por el tiempo que sea necesario. Places that you could park your money for whatever time is necessary. El fenómeno que podemos encontrar, que nos estamos encontrando, es por una parte un problema de responsabilidad jurídica. Es, sin embargo, empresas extraordinariamente potentes y fuertes. Es la gran paradoja del sistema, ¿no? El sistema actual. No lo sé, quisiera volver a oírlo.
Todos sabemos que si eres abogado puedes delimitar la línea de la responsabilidad donde quieras. La puedes limitar a la sede de la empresa y no tener trabajadores o contar solamente con una persona dirigiendo la compañía a través de la subcontratación de todas las funciones. De todos modos estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, eso sí. Entonces ponga usted su firma ahí y así el contrato será legal. Le olvidé de decirle que no sé escribir. No, es igual, la estilográfica no tiene tinta. La tragedia de Bhopal nos ha sobrepasado a todos nosotros en Union Carbide. Evidentemente sentimos una enorme tristeza por todos los afectados en Bhopal. Una cosa que desearía poder decirles hoy es qué pasó allí, pero en este momento simplemente no lo sé. It is right. The extreme abuses. Why the Bhopal disaster? Es verdad que los abusos extremos como el desastre de Bhopal en India 20 años atrás, donde tuvo lugar un enfrentamiento masivo, mucha gente murió y aún la tierra no ha sido adecuadamente recuperada. Nadie de esta compañía americana ha sido llevado ante la ley por todas esas pérdidas humanas. Lo que quiero hacer y para lo que espero que me podáis ayudar es decir a mi mujer que estoy vivo y bien. Y hola mamá, como cuando se sale en la tele. Anderson fue puesto en libertad esta noche después de que la embajada americana protestase ante el gobierno indio. Recientemente ha habido acusaciones sobre violaciones de derechos humanos por parte de empresas multinacionales. Yo creo que las violaciones de los derechos humanos son negativas indistintamente de quién las comete. Un filósofo escribió un libro llamado La historia moral del siglo XX, y en ese libro el filósofo, cuyo nombre no recuerdo, detalla las violaciones de derechos humanos durante el siglo XX de una manera muy clínica. Los gobiernos fueron los ganadores. Mucha más gente fue asesinada por gobiernos que por empresas. Y esto no excusa a las empresas que han podido participar en violaciones de derechos humanos. Pero hay que decir que cuando hay violaciones de derechos humanos, desde mi experiencia, es por enfrentamientos con gobiernos. La empresa petrolera Unocal fue acusada de estar relacionada con los trabajos forzados, trabajo de prisioneros esclavos en Birmania. Mucha gente ha visto a los monjes birmanos en la calle. Han visto el movimiento por la democracia en Birmania. Y el régimen de ese país construyendo un oleoducto con una empresa americana, utilizando para ello a los prisioneros como esclavos del siglo XX. Otro problema que existe a nivel de multinacionales y su implicación en el desarrollo de los países, podríamos decir, es que en muchos casos aparecen, y más en los últimos años, últimos 20, 25 años, implicaciones de empresas que participan en la financiación de conflictos, ya sean guerras civiles, ya sean conflictos armados más graves, o incluso guerras en el sentido del derecho internacional humanitario. El caso más típico ha sido, y muy conocido, son las empresas diamantes en África, el caso de las empresas petroleras implicadas en las guerras civiles en algunos de los países africanos también. Por ejemplo, la empresa minera llamada Anvil Mining, que es una empresa australiana y canadiense que en 2004, en la provincia de Katanga, al sudeste del Congo, permitió que vehículos y otros elementos pertenecientes a esta empresa fueran utilizados por el ejército congolés en acciones militares que provocaron más de 100 muertes. In a military operation which resulted in more than 100 deaths. Últimamente apareció
de una manera pública un caso que es interesante, no solo por lo que implica, sino porque es un caso reconocido ante la justicia, en este caso de la justicia norteamericana. Y nos referimos a Chiquita Brandt. El 13 de marzo del 2007 reconoce ante la Fiscalía norteamericana que financió con pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia, que es un grupo paramilitar acusado de crímenes y de implicación en el mercado de la droga, en el mercado de la cocaína. Como grandes y pequeñas empresas y ciudadanos en Colombia, nosotros estábamos afrontando una situación muy seria de seguridad con riesgos sobre nuestras vidas en Colombia. Hasta el punto que tuvimos empleados masacrados y ejecutados delante de nuestros trabajadores. Esta situación era relativamente habitual en las zonas rurales donde nosotros trabajamos como granjeros. Fuimos obligados a realizar pagos para proteger a nuestros empleados y esta fue la única razón por la que pagamos a ambas organizaciones, tanto de la izquierda como de la derecha, para garantizar la seguridad de nuestros trabajadores. Chiquita consiguió que saliera una ley por la cual ellos mismos hacían la certificación y el control aduanero en sus propios barcos. El problema está que cuando surge el problema de la SAUC, queda claro que las SAUC eran las que hacían la custodia de todo el sistema de carga de barcos en alta mar. Y según las declaraciones de Mancuso, no solo fue la Chiquita, sino que todas las empresas bananeras que comerciaban o que embarcaban pagaban un canon a las autodefensas y estas usaban además esas facilidades portuarias para transportar la droga. ¿Todas les pagaron? Todas, además de Chiquita Brandt. Además pagaron del Monte y Dol, dos de las fronteras estadounidenses más conocidas del mundo. En relación con la situación de nuestra empresa en Colombia, ha habido noticias de que nuestra empresa ha estado relacionada con la importación ilegal de armas a Colombia destinadas a las organizaciones paramilitares. Quiero decir que esto ciertamente no es así. Esta importación de armas en un barco llamado el Waterloo fue cuidadosamente investigada por dos reconocidas autoridades. Tengo aquí el informe de las autoridades colombianas que sonegaron por completo a los trabajadores de Chiquita y de nuestra sucursal local, en Banadex. Igualmente, la misma circunstancia que ha causado grandes dificultades y tragedias en Colombia, sin duda fue también cuidadosamente investigada por la Organización de Estados Americanos. Ambos han llegado a la misma conclusión. Sí, ha habido gente que era culpable, pero no eran trabajadores de Chiquita. La policía encontró en Amalfi, Antioquia, estos 7 fusiles AKM en un operativo contra Mario Rendón, alias Don Mario, líder del grupo paramilitar llamado Héroe de Castamina. El operativo no sería muy importante, no fuera porque las armas hacen parte de un cargamento de 3.500 fusiles búlgaros que los paramilitares compraron en Nicaragua. Fusil AK-47. El mismo cargamento de armas que metió en problemas a la bananera Chiquita Brandt, porque según las investigaciones judiciales, llegó al puerto de esa compañía multinacional en Turbo a bordo de este buque, el OTAN. Los mercados van muy bien para que los individuos persigan sus intereses individuales, pero no están pensados para preocuparse por las necesidades colectivas, como mantener la ley y el orden, la sanidad, la seguridad social, incluso el propio sistema financiero, el sistema legal. Esas cuestiones no se pueden dejar en manos del mercado. Indudablemente hay un proceso en el cual más servicios públicos están siendo gestionados por empresas privadas, que no quiere decir que el Estado las abandone o que no las controle, supervise o se preocupe por sus, sino que los sistemas de gestión, en vez de ser la administración pública. Bien, hasta aquí, chicos, lo que, digamos, podemos avanzar. Yo les coloco el video en la plataforma. Lo que me interesa, digamos, pues en ánimos de
de fomentar la cultura de la situación económica y empresarial actual es que nos demos cuenta de cómo las empresas tienen incluso más poder que algunos países y difícilmente los países pueden entrar a regular o a presionar unas empresas que son más poderosas y tienen un músculo financiero más grande que el que tiene el mismo país. La realidad es que sucede lo contrario. La empresa es la que termina presionando a los países, en este caso para obtener ventajas que les permitan operar con un mínimo de regulación y de normatividad y sacar el mayor beneficio sin importar el costo, a veces incluso el costo social. Esto que tenemos al frente, si ustedes se dan cuenta, y esto termina siendo las recomendaciones no solo del Banco Mundial, sino del Banco del Fondo Monetario Internacional e incluso de la Comunidad Económica Europea para los países que hacen parte de ella, y en este caso, pues aquí en Latinoamérica y en América, pues las presiones de Estados Unidos para todos estos países, básicamente lo que busca es todos los postulados de las teorías neoclásicas, o sea, la mínima intervención del Estado con el propósito de dejar algo que si bien se ha promulgado siempre, no necesariamente es realidad, y es que los mercados por pura ley de oferta y demanda terminan regulándose a sí mismos y corrigiendo las posibles desviaciones que puedan haber en torno a, digamos que sesgos que no son deseados en la economía. Sin embargo, ¿hasta qué punto pueden, por libre oferta y demanda, por libres variables de la economía, se puede regular esa misma economía sabiendo que existen unas presiones altas de empresas que tienen mucho más poder que cada día y adicionalmente que mediante prácticas que incluso han sido identificadas por la OCDE. La OCDE hoy en día tiene una cuestión que llaman los BIPs, BEPS, y los BIP son las prácticas que hacen las empresas multinacionales con el propósito de conseguir la menor fiscalización posible, o sea, cómo disminuyen sus bases gravables, cómo disminuyen sus bases en cuanto a los beneficios y cómo pueden estarse moviendo de país en país buscando, recuerden que estamos en economías de escala, buscando los factores de producción en los sitios donde es más barato, pero no necesariamente dejando en el país donde encuentran esos factores de producción un beneficio de carácter económico y a veces ni siquiera de carácter social. O al contrario, ni siquiera un beneficio de carácter social, pero tampoco uno de carácter económico, pues porque inicialmente uno pensaría que ese tipo de, y permítanme aquí un segundo, que ese tipo de, porque cuál es, digamos que cuál es el argumento y la lógica del asunto. Y en función de eso es que los países han venido disminuyendo normatividades. Recuerden, por decir algo, lo que sucede aquí en Colombia con las OEAs, o las organizaciones económicamente activas. Básicamente se les dice, venga, como ustedes lo están haciendo tan bien y lo hacen tan reiterativamente, esto de las importaciones y las exportaciones, el control sobre las declaraciones quedan ustedes mismos y nosotros los fiscalizamos muy poco, como lo que decía aquí el video, ¿no? Sencillamente una empresa que puede lograr el que ellos mismos realizan su registro aduanero. Pues lo hacen como quieren. Entonces, básicamente lo que terminan haciendo los países es, en aras de traer una inversión, bajar los estándares de vigilancia, los estándares fiscales, los estándares de cambiarios y los estándares generales de la economía, en aras de que esa inversión, una vez surta efecto dentro del país, genere empleo y vía empleo se mueva la economía. Generamos empleo, los empleados adquieren sueldos, con esos sueldos vuelven y compran los productos y servicios que están haciendo las empresas y la empresa nuevamente, dentro de menos la regulemos, dentro de menos exigencia le hagamos y dentro de menos dinero le quitemos, pues tiene la posibilidad de volver a invertir y de esa manera generar actividad económica, que es también un poco la teoría que digamos que se ha estado promulgando aquí en Colombia respecto de los desmejoramientos de los pagos laborales. Lo que ha hecho Carrera es algo así como, bueno, no obliguemos a las empresas a que paguen tanto, miremos el tipo de empleo, por decirlo lo que tenemos hoy en día, contratos a término fijo con el propósito que la empresa no tenga que asumir contratos a término indefinido que eventualmente pueden ser mucho más costosos, eventualmente. Y ya miramos por qué, porque eso no es necesariamente cierto. La verdad es que esos empleos, y incluso eso es parte de la teoría que promulga Friedman,
el que las empresas asuman una responsabilidad social y tengan unos empleos confiables y donde las personas no tienen que estar ahí pendientes del próximo contrato, sencillamente lo que genera es mayor eficiencia. De hecho, en Europa se están promulgando jornadas de trabajo de nada más 6 horas diarias y se han dado cuenta que no necesariamente que la jornada de trabajo sea más larga implica que los trabajadores sean más eficientes. Entonces, muchas veces, incluso teniendo unas jornadas un poco más pequeñas, los trabajadores producen más que con unas jornadas más largas. Sin embargo, aquí la idea es que tienen que ser 48 horas semanales y tenemos noches que comienzan a las 9 de la noche y no a las 6 de la tarde, todo con el ánimo, inicialmente, en teoría, de que las empresas tengan menos gastos, puedan retener más beneficios y esos beneficios los inyecten nuevamente a la economía y se generen empleos. Sin embargo, pues la tasa de desempleo crece. Entonces, pues uno diría, bueno, entonces ese dinero no va a parar allá. O cómo terminamos por favorecer el sector financiero, porque sencillamente es el que termina por apalancar los... Recuerden que el sector real de la producción son todos los sectores económicos menos el sector financiero. Cómo él termina por servir de apalancador para los otros sectores económicos. Sin embargo, el Producto Interno Bruto colombiano no es que crezca mayor cosa y seguimos arrojando balanzas de pago negativas sucesivamente año tras año. Entonces, digamos que en la práctica del asunto uno podría discutirlo, bueno, si funciona el modelo económico que estamos promulgando, o sea, sí sirve terminar por hacer una cantidad de sesiones a las transnacionales y una cantidad de sesiones a las empresas locales en aras de tener unos mejores beneficios y una mayor generación de empleo cuando el empleo real sigue creciendo la tasa de desempleo. Entonces uno no encontraría una relación de una cosa con otra. O si estamos recibiendo mejores por el hecho de que las empresas reporten mayores utilidades, estamos recibiendo mayor seguridad social y tenemos una mejor salud y tenemos una mejor educación y hay mayor cubrimiento en cuanto a viviendas BIS y VIP, pues que la idea sería esa, ¿no? Que las empresas puedan ganar harto y vía tributación de impuestos directos, estamos hablando de renta, pues el Estado pueda reunir más en cuanto a los ingresos corrientes, derivarlos en el presupuesto y por allí canalizar para todo el trabajo de carácter social. O sea, lo estamos teniendo, vivimos al estilo, recuerden que Trump decía que nosotros ya no somos una economía en vía de desarrollo, sino como somos un país totalmente desarrollado. Entonces, pues me imagino que estamos en los niveles de suficiencia social que tienen los europeos. Entonces, habría que comparar, hacer ahí como un stock y mirar a ver si el modelo y las consecuencias macroeconómicas que tenemos de ese modelo es lo que queremos y el modelo funciona. Bueno, pues eso se mira en función de indicadores. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, chicos. ¿Todavía están ahí? Ya. Sí, profe. ¿Sí? Sí, señor. Pues ya están avisando y no me han avisado. No, pero ¿qué? Apagamos y lo mismo nos da porque no haya almuerzo. Bueno, ya miramos dos cositas. Desarrollemos su crucigrama. Venga a ver, los conecto. Desarrollemos su crucigrama para que se conecten un poquito. A ver, este era el crucigrama, ¿no, niños? ¿Sí están viendo? Sí, señor. Bueno, entonces desarrollemos. Lo primero, dice, en macroeconomía sí son la oferta y la demanda. ¿Cómo es la oferta y la demanda en macroeconomía? Yo abro el mío porque no me acuerdo qué escribí. No, pues no piensen lo que llenó hace 15 o 20 días. Pensemos en solucionarlo ahorita. Yo esa no la respondí. ¿No? ¿Nadie? Recuerden que en macroeconomía la demanda, en microeconomía la oferta y la demanda se mira por sectores o en términos individuales. Sin embargo, en macroeconomía la oferta y la demanda se mira en términos agregados. Entonces, la economía, la oferta y la demanda son agregadas. Porque hablábamos incluso que se tiene en cuenta las importaciones y las exportaciones como parte de la oferta y de la demanda.
Bien, el 2, dice ahí, nos hace perder capacidad de compra. Inflación. Inflación. Por allá gritó Johnny, La inflación también. Vamos a ver si esto nos casa Caín. Fla. Sí. On, sí casó. Bien, tercero. El tío San lo maneja. Dólar. El dólar. Bueno, ya como que se están despertando un poquito, chicos. Bien. El dólar. Ahí vamos en el tercero. Cuarto, si queremos tener lo que maneja el tío San, debemos hacer esto. Ni idea. Un poco. Declarar, son dólares. ¿Declarar? Los dólares hay que declararlos. No, no, pero no nos sirve. Miren que uno también se puede equivocar, no. ¿Por dónde nos provienen los dólares a nosotros? Las divisas. ¿Pero de qué actividad nos proviene? De las exportaciones. Sí, señor. Si queremos tener dólares, tenemos que exportar. Miren que no era lo primero que yo pensaba. Si queremos tener dólares, tenemos que exportar. 5. Política en manos del Banco de la República. Monetaria. Sí, señor. Pues me imagino, ¿no? Esperemos a ver si es así. Sí. Bien. 6. En lo que se convierte un país que no cobra impuestos. Paraíso fiscal, viejo. Se convierte en un paraíso. Países que no cobran impuestos son paraísos fiscales. Bien. 7. A lo que tenemos mucho temor los proletarios. Desempleo. Sí, señor. Me imagino que es eso, ¿no? Miremos a ver. Parece que sí. 8. Consumo de productos o argumento legal. Tarjeta. ¿La tarjeta es un argumento legal? Una tarjeta es legalmente toca firmarla y pagar. No, la demanda, hermano. Demanda. Ah, carajo. Cuando consumimos productos lo que estamos haciendo es demandando y las demandas son un argumento legal. 9. Encargada de recoger los impuestos en Colombia. El dólar. No mentiras. La DIAN. DIAN. La DIAN, sí señores, la DIAN. 10. Lo que se debe hacer con los dólares. Declaración. Declaración. B. La. Nada, profe. Exportar. Uy, ese no da. Declarar. No. No da por la exportación. Es que esa 4 es la que se tiró todo. La 4, déjenme mirar algo aquí, qué niños que terminé. Ay, sí, ya sé qué fue lo que pasó ahí. Permítanme un segundo. ¿Estoy compartiendo o no? Comparta, profe. ¿Están viendo ahí? Sí. ¿Están viendo ahí? Sí. Ya, ahora sí. Sí, señor. Ya les digo qué nos pasó, pero no se tira todo, hermano. Sí es declararlos. Lo que pasa es que yo al contrario, este 4 iba acá, niños. Pero eso sí es culpa mía, no de ustedes. Entonces, tranquilos que esa se la perdono. Pero eso les afecta nada más 2. Ni siquiera 2 les afecta esta. Las otras sí la tienen. Lo podemos, ya les explico. Lo podemos cargar otra vez, ¿no, profe? ¿Señor? Sí, se puede volver azul. Este 4 está acá y no aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, esto de exportar, sí es exportar, pero va en sentido contrario. La O casa perfectamente. ¿Dónde está? Esto aquí. Perdón. Exportar.
Y entonces aquí sí es declararlos, hay que declarar los dólares. Eso les afecta a ustedes, chicos, para ser justos, y obviamente yo tengo en cuenta eso porque no es problema a ustedes, les afecta únicamente esto. No les afecta nada más. Bien, la 11. La 4 no ¿Sí? la ganamos de chévere. ¿Señor? La 4 no la perdona. Pero esa escasa sea para arriba o para abajo. Bueno, pues, está bien. Ahí solo hay Número común considera. estaba. Esto no debería afectarles la 4. Claro, porque no decía que era para abajo o para arriba. ¿Qué tiene que ver si igual le casa exportar por un lado o por otro porque la aire es intermedia? Pero bueno, hay por aquello de que usted aprovecha cualquier cosa, viejo. Es que soy 11. estudiante, profesor. Estudiante, al fin y al cabo, sí, señor. 11, parámetro que sirve para tomar café. Taza. ¿Dónde está el 11? Acá. La Que no taza. lo veo. Al lado de la X. ¿De cuál? Al lado del 5, al lado del 5. Míralo acá. Sí. Taza. 11. Acá. Está. 12. Maneja los datos del país. Pues yo puse... ¿qué dice? El Dani. El DANE, sí. ¿Dónde está el 12? Uy, madre, estoy ciego. Al No lado veo del un 5. carajo. Ya no veo. 6. DANE. Bien. 13. ¿Es un paraíso o quien acusa? Fiscal. ¿Fiscal? Sí, fiscal. El fiscal de la República es el que acusa. Ah, sí, claro. 14. Se origina en la demanda. Ah, no tengo ni idea. Debe ser consumo. Consumo. Claro. Consumo, cuidado. Y finalmente, ¿cómo deberíamos medir el empleo? Ocupación. Sí, señor. Recuerden que hablábamos que estamos mirando al revés el asunto. Estamos preocupados por el desempleo y estando ocupados por el desempleo, no nos ocupamos del empleo y de generar ocupación. Deberemos preocuparnos más bien por generar ocupación que preocupándonos por la generación de ocupación. Por fuerza mayor terminaremos disminuyendo las tasas de desempleo. Bien, aquí tienen 2 adicionales, chicos. Yo me acuerdo de eso, no se preocupen. Solucionado su problemita del crucigrama. ¿Cómo les fue? Profe, ¿no se puede volver a enviar? Señora. Profe, ¿nos hace el favor y nos habilita el link? ¿Se puede volver a subir? ¿Para qué? ¿Ya no lo subieron? Bueno, pues me imagino que les fue Sí, bien. pero eso está más embolatado. Eso es relativamente fácil. Bueno. Bien, permítanme un segundo. Entonces les muestro lo que les decía. Recuerden que nosotros, y sería interesante, con el ánimo de mirar nuevamente en qué estado estamos nosotros, ver las diferentes posiciones respecto a la pandemia. Este video que yo les voy a mostrar es por recordárselo, porque yo se los había mostrado a ustedes cuando vimos la parte de desempleo, pero por contextualizar finalmente los indicadores que vamos a ver. O sea, cuál es nuestra situación, pero esta situación no la medimos tan fácil y es una cuestión de visiones, entonces habría que mirar las visiones de distintos sectores. Pues aquí, ¿qué es lo que ha hecho Carrera ahora último? Cuidemos a los viejitos, dejemos a los viejitos encerrados, salga todo el mundo a trabajar y sencillamente si usted regresa a su casa, por favor, estando dentro de su casa, utilice el tapabocas para que no vaya a contagiar de pronto al viejito, que es que el viejito sí no se muere. Si usted se contagia no es problema porque usted no se muere. Un poquito esa es la idea que nos han vendido y salgamos todos a producir. O sea, cuidemos sectorizadamente a los niños, a las mujeres en embarazo, a los que tengan problemas de tensión arterial, a los obesos y a los viejitos para no ir a infectarlos. Pero de resto, no importa, salga y contágiese que al fin y al cabo usted no lo va a matar, tranquilo. Entonces, está haciendo un poquito carrera ese asunto. Pero bueno, miremos las distintas visiones que se le podrían dar a eso. Este video, como les digo, yo ya se lo he presentado a ustedes. Afortunadamente está dificultando el análisis del mercado laboral, es precisamente el confinamiento. Cuando a una persona le pregunta si está buscando empleo, pues es muy difícil que una buena parte de los que perdieron su empleo en el mes de abril digan que sí.
porque por naturaleza el confinamiento los obliga a permanecer en sus casas. Entonces, para analizar qué es lo que está pasando en materia de empleo, realmente lo que tenemos que hacer es el análisis del número de empleos perdidos, que fueron prácticamente 5.4 millones de empleos perdidos. El desempleo no aumenta en la misma proporción porque hubo un gran aumento de la inactividad laboral, es decir, personas que salen del mercado laboral, pero muchas de ellas seguramente salen de manera involuntaria porque no pueden salir a buscar empleo. Así que si uno ajustara por eso, podríamos estar hablando de tasas de desempleo mucho más altas. El presidente Duque está haciendo lo que puede. Esto es un tema imposible y nosotros, pues el senador Robledo piensa que nosotros somos Austria, Suiza, Noruega y podemos salir pues a gastar como si tuviéramos, pues yo no sé si es que el senador no ha visto las cifras fiscales de Colombia, que claramente no da. Es como decir que Alberto Bernal vaya y gaste como Bill Gates. No puedo, porque yo no tengo la plata que tiene Bill Gates. Colombia no puede gastar como gasta Austria, Alemania, Estados Unidos, porque no tenemos la plata que tienen esos países. Eso es el punto. Entonces, Jairo, ¿sabe cuál es la única respuesta viable para nosotros? Tenemos que reabrir la economía, con los riesgos de salud pública que eso implica. Es desafortunado, pero es lo único que nos queda, porque es que no hay otra opción. Y desde el 2015 viene aumentando el desempleo en Colombia. Al final del año pasado ya estábamos por encima del 10%. En marzo, cuando todavía el impacto de la pandemia no había sido total, ya estábamos cercanos al 13%. O sea, que la primera cosa que hay que reflexionar es que estábamos muy mal. Tengamos en cuenta esto. Las tasas del desempleo en Colombia las palidez y que una parte muy grande de los empleados son informales, pero son empleos precarios, de pésima calidad, sin posibilidad de pensionarse, ni de derechos plenos en salud, ni en nada. Entonces, es cierto que la pandemia le pega, como se dice, un mamonazo a la economía y al empleo, por supuesto que sí, pero insistamos en que las cosas ya venían bastante mal desde antes. Las calificadoras del riesgo habían bajado la calificación, del déficit de la balanza de pagos y de la cuenta corriente y el déficit fiscal. O sea, la economía del país, terminada la bonanza petrolera, que fue como ganarse la lotería, empezamos a regresar a los tiempos posteriores a la otra crisis, que es la de 1999. O sea, que recordemos esto bien para que podamos acertar en lo que vamos a hacer. No es cierto que esto sea coronavirus. O sea, este no es el caso de Estados Unidos. No, Estados Unidos sí tiene una economía que le estaba funcionando bastante bien, así no nos gusta el señor Trump, pero lo de aquí es la suma de una serie de problemas. El coronavirus le pega a Colombia muchísimo más duro que lo que le pega de capitalismo de verdad, de capitalismo desarrollado. Nosotros tenemos un capitalismo premoderno, súper atrasado, de rebuscadores, y ahí estamos. Porque nosotros no podemos seguir en este pánico. Tenemos que pasar de una estrategia de matar el COVID con una bomba nuclear, que es lo que estamos haciendo, a hacerlo en una estrategia quirúrgica. Este virus es muy peligroso para las personas mayores de 70 años y las personas con comorbilidades. Esas personas tenemos que cuidarlas con mucho celo, pero el resto de la población no podemos seguir metidos en un apartamento, en una casa, en pánico total. Eso no es aceptable porque vamos a destruir las mejoras sociales que hemos tenido en los últimos 20 años. O sea, usted dice, hay que abrir todo, Luis Fernando. ¿Usted qué opina de eso? ¿Hay que abrir todo? ¿Ya? Vicky, mira, yo creo que hay tres elementos en esa estrategia de cómo lograr salir de este problema que tenemos tan grande en materia de empleo. Lo primero, esto ratifica la importancia de las medidas que se han tomado desde finales de abril, en particular desde el 27 de abril, de reactivación gradual de los sectores. El gobierno reactivó en esos días de abril el sector de la construcción, algunos sectores de la industria, en mayo abre también algunos sectores del comercio, y ya el último decreto, el último decreto que firma el presidente en la práctica habla de una apertura generalizada, excepto para las actividades que tienen altos niveles de aglomeración, que por supuesto siguen siendo actividades de alto riesgo. Yo creo que hacia allá tenemos que dirigirnos porque esto muestra que la cuarentena, por supuesto, es insostenible. Si seguimos como estábamos en abril, seguramente estaríamos hoy con cifras ya mucho peores. Entonces, primer punto, ratifica la importancia de reabrir la economía en la medida de lo posible y haciéndolo compatible con la evolución, por supuesto, del contagio. En el cortísimo plazo, o sea, en lo que estamos, hay que señalar que el doctor Duque reaccionó tarde y poco frente a la situación en la que estamos. O sea, hay una especie de coincidencia global que cuando a un país le pasa lo que nos está pasando a nosotros, con independencia de cómo viniéramos, pues lo que hay que hacer es meterle plata a la economía, como se dice, a la lata. No puede
puede ser que sigamos en una situación donde lo único que se oiga es la visión del ministro de Salud dentro de la economía de Colombia. Eso no puede ser. Yo entiendo perfectamente la visión del ministro de Salud. Si yo fuera el ministro de Salud, yo diría exactamente lo mismo que dice el ministro de Salud. Pero es que no es lo único, otra vez, porque es que volvemos a lo mismo. El COVID es un patógeno extremadamente peligroso, pero es que no es la única cuestión. Déjame darte un ejemplo adicional. En Inglaterra este año habían habido 30.000 fatalidades, 30.000 fallecimientos por COVID en Inglaterra. La estadística o lo que se piensa, según el Centro de Salud de Inglaterra en este momento, es que en el 2021 van a haber 60.000 víctimas adicionales de cáncer por el hecho que todos los hospitales no hicieron test de cáncer a las personas en Inglaterra. Nosotros estamos en la misma situación en Colombia. Uno va a un hospital en Colombia en este momento, está moviéndose al 30, al 40%, está teniendo problemas financieros porque nadie está yendo a los hospitales. Y eso va a tener unos costos impresionantes de salud pública en adelante. Es una crisis indiscutiblemente muy dura. Ningún gobierno estaba preparado. Es absolutamente atípica, pero considero, no obstante, que un exceso de ortodoxia, un exceso tal vez de prudencia por parte del ministro de Hacienda, pues indiscutiblemente ha agravado las circunstancias de esta crisis. 5,4 millones de desempleados. La cifra de abril es absolutamente abismal. El reporte de marzo hablaba ya de 1.600.000 empleos en una economía que de por sí no genera empleo y no exporta, que ha generado o ha preservado confianza de mercados, pero es una economía con una base exportadora precaria y sobre todo que no genera empleo, cuyos problemas se agravaron profundamente en esta crisis. Y la posición excesivamente prudente del ministro de Hacienda, la falta de regulación para ajustarle las tuercas a una banca que al mismo tiempo es demasiado ortodoxa y que siempre tiene los mismos argumentos para preservar esa posición conservadora, pues obviamente llevó a que este impacto fuera tan brutal en el mes de abril. Bien, el asunto es que, bueno, tenemos aquí unos impactos. Miremos entonces, para terminar, más allá de las posibles especulaciones, los datos, digamos, de los indicadores macroeconómicos como más importantes. Dejando de lado la inflación, porque la inflación tiene una característica y es que es una inflación sesgada por la falta de actividad. Entonces, si uno, me imagino que si miramos los índices de inflación, la inflación debe haber sido bastante baja en razón a que no tenemos actividad. No habiendo actividad, pues la tendencia de la inflación necesariamente es esa. Bien, ¿cuál es la tasa de desempleo? Permítame un segundo, no les estoy compartiendo, ¿no? Bien. ¿Cuál es la tasa de desempleo que tenemos en este momento? En este momento nosotros estamos llegando a, en el 2019, llegamos a finales del 2019 al 10.5, pero en marzo de este año ya estábamos en un desempleo, antes de meternos en la pandemia, cercano al 13%. En este momento el desempleo está en alrededor del 20% y hemos perdido alrededor de un poco más de 5 millones de puestos de trabajo. Digamos que la situación es grave. Sin embargo, Colombia no ha tenido un muy buen manejo en torno al desempleo. Nosotros nos acostumbramos a indicadores de desempleo de 2 dígitos, excepto el periodo que está entre el 2013 y el 2018. Esto está asociado a la presidencia, nos guste o no nos guste, a la presidencia de Santos, pues sencillamente porque él tenía una cantidad de expertos en economía en la mayoría de los ministerios, entonces le dieron un muy buen manejo económico al país, incluso lograron que el país entrara en la OCDE. Eso quedó firmado en el gobierno de que pues, nos hayan aceptado como miembros plenos apenas en marzo de este año, pues es sencillamente la derivación de todos los acuerdos que se firmaron en esa época. Pero en los periodos anteriores y posteriores tenemos desempleos de 2 dígitos, hasta un máximo histórico que tenemos hoy en día del 20 punto algo de esas cifras. Permítanme un segundo, las tenemos acá, estamos en un desempleo del 20.2. Como les digo, pues no todo es generado
por un mal manejo económico. Hay mucho de eso, por lo menos unos 7 puntos, un poco menos de 7 puntos, son generados por el COVID. Sin embargo, lo que pasa es que en países como Colombia los efectos del COVID son mucho más grandes que en países que tienen unos empleos reales. A ver, me explico. Aquí mucho del empleo que termina reportándose, al contrario, en las tasas de desempleo, que puedan ser bajas y tasas de desempleo bajas en este país, pues nos hemos acostumbrado al 11, al 12%, mucho de esas tasas de desempleo bajas están en función de empleo no formal. El empleo no formal básicamente lo que termina es por mostrar personas que no se dejan morir de hambre. Entonces, claro, la gente sale, se rebusca y terminan muchas veces reportando vía el pago de la seguridad social, pago de la EPS, terminan reportando una actividad. Entonces la persona misma, con el ánimo de tener un cubrimiento en salud, a pesar de que no tiene un empleo formal, sino que él mismo se lo está generando, termina cubriendo su seguridad en salud. Y eso, pues obviamente es reportado como un empleo formal. Entonces ahí hay mucho empleo disfrazado. Claro, metidos en la pandemia, esas personas que salen a rebuscarse, y hablamos de rebusque, pues montar un puesto en la calle, esas personas que salen a rebuscarse terminaron por no poder salir por un control sanitario que había, entonces se nos dispara automáticamente el desempleo. O sea, es producto en realidad de un empleo disfrazado que teníamos, y eso lo sabíamos todos. Nosotros, antes de la pandemia, digamos en el 18 o en el 17, se hablaba de que Colombia tenía un empleo no formal de más del 30%, entonces sabíamos que las tasas de desempleo en realidad terminaban siendo mucho más altas que lo que mostraba el DANE, que eran tasas de desempleo cercanas a lo que estamos hoy en día, cercanas al 20%. Adicionalmente, por una visión, digamos que esto es exacerbado por una visión no muy clara de las empresas que pretenden trabajar en función de costos, y trabajar en función de costos, cuando se trabaja en función de costos, para poder soportar el impacto de una menor demanda de sus usuarios de servicios y productos, pues implica en listo, no importa que perdamos clientes, nosotros sencillamente empecemos a disminuir ¿qué? A disminuir la calidad del producto para tener una operación más pequeña, a despedir empleados, y vía los ahorros que tenemos en las nóminas y vía los ahorros que tenemos en la parte operativa, podemos soportar el que haya una demanda inferior mientras miramos a ver cómo se vuelve a reactivar la demanda, y cuando se vuelve a reactivar la demanda, pues no habremos salido tan afectados. Sin embargo, lo que no alcanzan a medir muchas veces es que pues los índices de calidad de la empresa deteriorados se terminan identificándose en el mercado, y el consumidor, una vez se arregle el problema, lo más probable es que no demande los productos de esas empresas porque ya tiene una muy mala imagen de ella, y al final, incluso arreglado el problema, esas empresas no se van a reactivar. Hay otras empresas que toman por otras medidas, el caso de lo que, y yo como no estoy para hacerle publicidad a nadie ni cosa por el estilo, sino que las mismas evidencias terminan reflejando. El caso de lo que hizo Arturo Calle. Arturo Calle, de hecho, fue el elegido el empresario del año, de este año. Arturo Calle dijo, no, la riqueza que yo tengo y la empresa que logré construir, la logré construir gracias a unos empleados que tuve, entonces yo voy hasta el final con mis empleados. No vamos a despedir a nadie, y sencillamente aquí yo voy a disminuir mi capital, o sea, todos los edificios que logré hacer, todos los almacenes que tengo, que los acumulé en función de diferentes épocas y algunos trabajadores que ya no están, otros que tengo en este momento, tendré que disminuir mi riqueza para poder soportar esto, pero no voy ni a recortar la planta personal, ni voy a recortar la calidad del producto. Entonces eso incide incluso en una imagen corporativa que más adelante le va a facilitar el que, subsanadas las circunstancias económicas, en este caso la pandemia o lo que nos metió en la pandemia, pues sencillamente la empresa recobre nuevamente su actividad económica, lo cual no es probable para los otros que tomaron otras medidas. Entonces, eso es los efectos de terminar trabajando en costos. Esto en cuanto al desempleo. Ahora bien, el Producto Interno Bruto de Colombia, miren, nosotros aquí aparece el Producto Interno Bruto de Colombia medido en dólares hasta el 2019. La verdad es que si ustedes miran, de acuerdo y recuerden, permítanme un segundo, les comparto, si ustedes miran los indicadores que yo les mostraba de las empresas
más grandes, pues no hay punto de comparación, ¿no? Aquí estamos hablando de que el Producto Interno Bruto de Colombia, recuerden lo que yo les decía hace un momento, se ubica en 300 algo de millones, 300 y pico de mil millones de dólares anuales para el 2019, estaríamos nosotros ubicándonos alrededor del puesto 16 entre lo que producen. Nosotros sí estamos a pesos constantes y a pesos corrientes, estamos produciendo un poco más cada año, a pesar de unas depresiones que han habido, pero existen ahí unos crecimientos, pero son unos crecimientos que no indicarían una dinámica grande de la economía. De pronto tuvimos unos crecimientos y miren que la economía se empieza a reactivar aquí más o menos a partir del 2016, estamos hablando que del 2016 en adelante se comienza a reactivar, pero veníamos en unos decrecimientos, ahí se empezó a ajustar nuevamente la economía. Sin embargo, no tenemos los crecimientos que tuvo Perú, por decir algo. Perú tuvo una época de unos crecimientos del 6, entre el 5 y el 7%. Brasil también tuvo unos crecimientos en el Producto Interno Bruto en algunas épocas del 6, 7, ni los crecimientos obviamente que alcanzó a tener China del 8% y más. Vamos creciendo, pero lento. Finalmente tenemos el indicador, que se me dice, bueno, estas son las variaciones del Producto Interno Bruto de año a año. Perdón, esto no es esto es la balanza de pagos. Qué pena con ustedes, me disculpan. Esto quedó mal, este sí es. Este es el comportamiento de la balanza de pagos y nosotros tenemos una balanza de pagos deficitaria. O sea, sucesivamente y durante mucho tiempo hemos venido exportando más de lo que importamos. Hemos venido, exportando menos de lo que estamos importando. Por eso es que nos da negativo, miren el comportamiento de la balanza de pagos. Tenemos una balanza de pagos negativo que a veces es más negativo, otras veces es menos negativa, pero no hemos logrado estabilizar la balanza de pagos en verde. Básicamente a consecuencia de qué? Básicamente a consecuencia de la política de exportar commodities, de exportar materias primas. No hemos logrado entrar en una política que nos permita exportar productos terminados. Entonces exportamos café en pepas, exportamos petróleo crudo, a pesar de que tenemos la refinería esa de Reficar, que supuestamente era la refinería más moderna desde México hasta la Patagonia, y eso puesto en funcionamiento debería ser una maravilla, pero no hemos visto todavía los efectos de esa maravilla. Exportamos flores, o sea, pero terminamos, sí, exportamos café en pepa, pero terminamos importándole a Nestlé café liofilizado y café pulverizado y café granulado. Exportamos petróleo en crudo, pero terminamos importando gasolina y derivados de la industria petroquímica. Y así sucesivamente, exportamos carbón, que siguen siendo con los precios del carbón, que son unos precios deprimentes. Entonces, claro, importar productos terminados, tecnología, bienes de capital y exportar materias primas, la diferencia entre una cosa y otra termina reflejado en estos valores negativos. Si uno mira en volumen Colombia termina exportando más de lo que importa, pero el valor de esas exportaciones no es más alto que lo que importamos. Así en volumen sea menos lo que importamos. Cuando hablo en volumen, hablamos en toneladas. Pues claro, una cosa es exportar café y en toneladas pues es harto. Otra cosa es importar ya el café, pero no en pepas, sino el café pulverizado y trillado. Una cosa es exportar carbón, otra cosa es exportar petróleo e importar computadores y tecnología. Pues pesa mucho menos, obviamente, la tecnología, pero tiene un valor más alto. Entonces, en volumen, eventualmente sí estamos exportando más e importando menos, pero en pesos reales, la diferencia termina dejándonos saldos negativos. A veces más, a veces menos, pero siempre negativos. Entonces, ese es nuestro panorama y digamos que tenemos una balanza de pagos deficitaria, tenemos un Producto Interno Bruto que va creciendo, pero muy poco, y tenemos, estas son las comparaciones de euros a dólares, y tenemos una tasa de desempleo altísima. Digamos que esa es nuestra situación hoy día de las variables
macroeconómicas. De allí para adelante, sencillamente, cada uno haga su lectura interna. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que nos espera? Esperemos, primero, que la pandemia no se alargue mucho. Y yo creo que no se alargará, que no se, al contrario, no se va a solucionar antes del año entrante. Eso nos va a pegar duro, nos está pegando duro, pero adicionalmente el cálculo, y recuerden el video de los ciclos de la economía, el cálculo es que las depresiones y las recesiones, y nosotros ya estamos en recesión porque el Producto Interno Bruto está en negativo, o sea, no estamos teniendo crecimientos, no es lo que les mostraba antes, que crecíamos poco, sino que ya estamos decreciendo, o sea, ya no es esta gráfica, ya no es esta gráfica en la cual relativamente íbamos creciendo, sino que estamos tendiendo hacia abajo como efectos, por efecto de la pandemia. No hay gasto público adicionalmente, que es un poco lo que han adoptado algunos países. Bueno, ¿tienen plata en el bolsillo, chicos? Y Diana, ¿tienen plática? No, señor, yo no. No, no tienen plata. ¿John tampoco tiene plata? Ni plátano para almuerzo. No es que les vaya a pedir prestado, sino que ya nos tienen preparada otra reforma tributaria y la van a presentar ahorita en enero y piensan recaudar más que en la anterior. En la anterior recaudaron 40 billones. Recuerden que nosotros vimos eso el semestre pasado, la composición del efecto de esa balanza de pagos en el presupuesto nacional. Y tienen otra preparada porque pues dicen que nosotros debemos, que el gobierno está descuadrado en su gasto público y que tiene un déficit en el presupuesto, entonces que debemos aportar para nivelar ese presupuesto y para pagar los efectos de la pandemia. O sea, el gobierno no tiene la capacidad. No tiene la capacidad. En algunos otros países, a mí me causa curiosidad, ya para terminar, porque tienen que ir a almorzar niños, lo de El Salvador. Porque es que Bukele les dijo, mire, si quieren, tenemos dos opciones. O disminuyen sus ingresos y aparte de eso, sacan entre el 5 y el 10% del capital que tienen y lo aportan para soportar la pandemia y digámosle a la gente que los tengamos encerrados, subsidiemos y así no generamos menor ingreso y depresión vía demanda. El problema que de pronto es algo que no se ha medido aquí en Colombia, es que tener tasas de desempleo por no subsidiar, tener tasas de desempleo del 20%, pues impide que la gente compre. O sea, no se puede comprar cuando existe un desempleo tan grande porque no hay generación de ingresos vía salario. Entonces, de todas maneras, termina afectada la demanda y termina afectada la capacidad de compra de las personas. La otra alternativa es un poco lo que veíamos en el video. Salgamos todos a la calle, asumamos que no está pasando nada y asumamos los muertos que hay. Pues, pero hay un impacto también de carácter social. Bueno, en El Salvador, Bukele les dijo, no, aquí nos metemos la mano al bolsillo, encerramos a la gente, subsidiamos sueldos y después y lo vamos a tener que hacer por el tiempo que sea, proveámonos para un impacto, hagamos hospitales. Pues yo recuerdo exactamente en una charla en el que les dijo, porque él decía que los hospitales deberían de tener piso de mármol, no sé si les había contado, y por allá a alguno de esos senadores se le ocurrió la genial, dijo, no, pero ¿qué pisos de mármol? ¿Qué vamos a gastar plata en pisos de mármol en un hospital para la atención de la pandemia para gente que no tiene plata y esto va a ser gratuidad? Echémosle cemento y pintamos de blanco con pintura. Y el hombre le dijo, ¿usted tiene mármol en su casa? Le dijo, sí, yo tengo mármol. Le dijo, si usted tiene mármol en su casa, ¿por qué no vamos a hacer un hospital que va a atender gente enferma con pisos de mármol? Usted sí tiene derecho y los otros no. Pues digamos que hay como una filosofía interesante. O sea, aquí el Estado, que es la receta que utilizan la mayoría de los países, el Estado debería estar haciendo mucho gasto público para procurar mantener el estatus de las personas y que las personas pudieran seguir demandando y así sostener la producción vía demanda de las mismas personas, de las empresas. Pero como no lo hicimos, entonces en este momento pues afrontamos recesión y yo creo que más adelante va a ser peor y ya estamos entrando en recesión porque tenemos crecimientos negativos del Producto Interno Bruto. Listo, chicos, preguntas, inquietudes, peticiones, reclamos, buzón de sugerencias. ¿No?
En 8 días tenemos examen, ¿no? Sí tenemos examen en 8 días. Bien, nos queda pendiente una actividad. Mañana, por favor, miren tempranito. Esta noche, tan pronto termine la clase, que terminó a las 8:30, se la subo. Es una actividad en función de la clase de hoy, del video y de la situación económica que tenemos en este momento. Básicamente va a ser una medición de lectura y de conceptos. Entonces, ustedes la descargan el Word, les va a quedar en la 4ª semana y tienen 8 días para hacerlo. Háganlo mañana para que no se pongan a esperar hasta el sábado entrante. ¿Todavía están ahí? Sí, señor. Bueno, muy bien. Como ya terminamos, les agradezco su constancia. Ustedes estuvieron relativamente juiciosos, excepto cuando eran puentes. No eran puentes, se me enfermaban. Pero bueno, estuvieron relativamente juiciosos asistiendo, prestaron atención. Espero haberles colaborado con su adquisición de competencias. Aquí lo importante es que ustedes adquieran competencias laborales, o sea, que el conocimiento que tengan aquí lo puedan aplicar en sus empresas o lo puedan aplicar en su vida laboral para que puedan ir subiendo dentro de su escala social, económica y cultural. El otro requisito que es la nota es lo de menos. Lo interesante es que estos son carreras profesionales. Lo interesante aquí es que ustedes adquieran más competencias de carácter laboral. Seamos sinceros, estudiamos para mejorar nuestro nivel sociocultural y económico. Entonces, lo interesante es que ustedes hayan aprendido algunas cosas y las puedan aplicar en sus sitios de trabajo. Espero haber aportado algo ahí. Entonces, gracias, chicos, y nos vemos en 8 días. Muy amables. Gracias, profe. No olviden revisar para su segundo trabajo. Bueno, sí. Semana 4, corte 3. Feliz almuerzo, niños. Gracias, profe. Gracias, profe. Que esté bien.